Me acompaña acá nuestro subsecretario de Relaciones Internacionales, nuestra directora de la Escuela de Gobierno, Tania Caputo, también Alejandra Di Franco, que está trabajando con nosotros en los temas vinculados con la Escuela de Gobierno. Esta es una iniciativa, como decíamos, que está organizada desde el municipio con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, que quiero aprovechar también para hacer el agradecimiento público del Gobierno de la provincia de Buenos Aires por todo el apoyo que le está dando a la provincia con distintos tipos de financiamiento para el desarrollo, financiamiento fundamentalmente para obras públicas, en un momento de tanta sequía de recursos, como decía Mónica recién, con tanta sequía de recursos para llevar adelante los distintos programas y políticas de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y también creo que hay alguien de la Universidad Nacional de San Martín, no sé, creo que había, porque es quien también certifica junto con la Escuela de Gobierno esta diplomatura. Así que agradecerles a todos y a todas. Un poco en la línea que lo decía Mónica, quiero en primer lugar expresar una gran preocupación que tenemos, institucional, pero también política, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires por un fenómeno que, bueno, si bien no es estrictamente nacional, si bien no es estrictamente argentino, es un fenómeno que estamos viendo a nivel global en distintas partes del mundo, por la acelerada, digamos, degradación de las instituciones democráticas. Esto es algo que está pasando en los últimos años en muchos países del mundo, lo decía Mónica, las tendencias autoritarias, las tendencias autocráticas, la falta de respeto de la independencia de los poderes, es algo que pasó últimamente, bueno, en los principales países del mundo, en Estados Unidos, pasó también con Bolsonaro en Brasil, está pasando en varios países de Europa, bueno, en distintas partes del mundo estamos teniendo un fenómeno, decía recién, acelerado de degradación de las instituciones democráticas. Y lamentablemente nuestro país no es ajeno. Lamentablemente nuestro país no es ajeno a ese fenómeno que se expresa en distintas formas. Por suerte o porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires y el pueblo de la nación argentina no lo ha permitido, ese fenómeno nos expresa en la forma más pura que tiene la democracia, que es el voto popular. Hemos tenido recientemente en varias provincias, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, unas elecciones totalmente transparentes. Era la primera vez en 77 años, la primera vez en 77 años que la provincia de Buenos Aires organizaba sus propias elecciones. Fueron unas elecciones que salieron, debo decir, gracias al trabajo de muchos, de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, del Comando Electoral de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de la Justicia Federal, que trabajó con nosotros, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal número 1 con sede en La Plata y con competencia electoral. Fueron unas elecciones totalmente transparentes, totalmente eficaces, totalmente eficientes. Se llevaron adelante con muy pocas infracciones a la ley electoral. Digo, para poner una magnitud de comparación, se llevaron adelante más de 8.600.000 votos efectivos. Hubo 11 infracciones en toda la provincia de Buenos Aires a la ley electoral. O sea que fueron de las elecciones más transparentes que se hayan observado y sin menos incidentes en la historia de la provincia de Buenos Aires. Así que como pueblo hemos podido preservar el instrumento principal de la democracia, que es el voto popular. Ahora, la democracia no solo se limita a ir a votar, ¿no? Todos lo sabemos, a ir a votar o que se hagan elecciones transparentes cada 2 años, sino que la democracia es un ejercicio permanente que se realiza en los países en el marco de un sistema determinado del gobierno, que en la Argentina es el sistema, todos sabemos, republicano, representativo y federal. Lo que sí está siendo avasallado y muy rápidamente en los últimos tiempos en la Argentina es ese sistema de gobierno republicano, representativo y federal. El sistema republicano implica la independencia de los 3 poderes. Lamentablemente hemos visto hace muy poquitos días que el presidente de la Nación dijo públicamente en una entrevista, en un reportaje, ante la incredulidad del periodista que lo estaba entrevistando y ante el auxilio inmediato que dio el periodista que lo estaba entrevistando, dijo que él había tenido la decisión política de meter presa a una expresidenta. Lo confesó al aire, públicamente, en una nota en vivo. El periodista que lo estaba entrevistando se puso pálido, lo habrán visto, y salió a decir, no, pero ustedes no intervienen en la justicia, ¿no?
como para decir, estás diciendo una barbaridad, estás confesando un crimen. Bueno, pero eso está pasando en la República Argentina. Un presidente que confiesa que por decisión política de él se metió presa a una expresidenta en la Argentina. Cosa que no habla justamente, no habla específicamente de la independencia de los poderes en la Argentina. Pero esta degradación también se ve de muchas otras formas en la Argentina. También, bueno, por no ir más lejos, el día de ayer hemos visto imágenes que la verdad que a mí todavía me tienen bastante asombrados, que nunca habíamos visto un nivel de, me animo a decir, humillación de un presidente, nuestro presidente, porque independientemente de quién lo haya votado o quién no lo haya votado, no deja de ser el presidente de la nación, el presidente de la República Argentina, que participó de una serie de reuniones con el presidente de otro país soberano, en donde ese presidente le daba instrucciones como si fuera un empleado. Ponete de pie, y le decía, estás haciendo un buen trabajo, como si fuese efectivamente un empleado. Un presidente de otro país que cuando le hablaba a nuestro presidente de la República Argentina no lo estaba escuchando, estaba esperando una posterior traducción que nunca llegó. Le dijeron, ¿quiere que le hagamos la traducción? No, bueno, no importa. Como no importa lo que me estuvo diciendo durante 10 minutos el presidente de la República Argentina, total, da lo mismo, no me hagan la traducción, da lo mismo. Yo digo que son como expresiones muy concretas de una falta de respeto, de una falta de preocupación por los valores más importantes que tiene una república, por ejemplo, su soberanía nacional. Me parece que eso también forma parte de una degradación muy grande que está teniendo el sistema democrático, el sistema republicano, el sistema representativo, el sistema federal en la República Argentina y que también se expresa a través de otros instrumentos. Varias de estas cosas las decía recién Mónica. El uso y abuso permanente de una institución de la democracia, un instrumento de la democracia que son los decretos de necesidad y urgencia. Estos instrumentos están previstos para ser utilizados justamente en casos de necesidad y urgencia extrema. Ahora, no están previstos para que sean utilizados de manera permanente para gobernar, ¿no? Hay un uso y abuso de ese instrumento. Hay un uso y abuso de otra institución de la democracia que es la posibilidad de que un presidente vete una ley. También es cierto, eso está normado, está regulado en la democracia argentina, pero una cosa es hacer un veto ante una situación particular y otra cosa es gobernar a partir de vetar permanentemente las leyes que dicta el Congreso Nacional. También hay un uso y abuso de ese instrumento a tal punto que el objetivo político que tiene el Gobierno Nacional en estas elecciones es obtener la cantidad de diputados y senadores necesarios para evitar que el Congreso dé de baja los vetos que realiza el Ejecutivo. Ese es el objetivo, está confesado, está escrito en los diarios, está confesado públicamente. El objetivo político del Gobierno de la Nación, del partido gobernante, para estas elecciones de medio término es lograr un tercio de diputados, un tercio de senadores que le permitan sostener los vetos del presidente. Es un objetivo político que ha trazado el Gobierno Nacional. O sea que son varias cuestiones las que están pasando y que muestran efectivamente una gran degradación de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema representativo y de nuestro sistema federal. ¿Qué significa ese sistema federal? Que obviamente las provincias tienen las competencias, la potestad, la representación de sus pueblos y que tienen que trabajar en un marco de cooperación, obviamente, con el gobierno central, con el gobierno nacional. Bueno, todos sabemos que eso es algo que no está pasando. Todos sabemos que es algo que no está pasando. Yo quiero decir solamente, me voy a referir solamente al caso de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que está siendo permanentemente atacada, permanentemente, inclusive con hasta una amenaza por tuit, un día a las 7 de la mañana, del presidente de la Nación amenazando que iba a intervenir la provincia, sin ningún justificativo, sin ninguna razón. Después se desdijo, dijo que en realidad iba a intervenir en la provincia por algún asunto en particular, pero lo que dejó escrito es que iba a intervenir la provincia, no en la provincia. O sea que desde lo discursivo, desde lo retórico, hay un ataque muy fuerte sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero desde lo concreto también, desde lo material también hay un ataque muy fuerte sobre la provincia de Buenos Aires. Lo venimos denunciando desde el día 1. Nosotros tenemos como ejercicio permanente actualizar los montos de recursos, de recortes que ha hecho el gobierno nacional con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el día 1.
Y nuestra última actualización muestra que se nos ha recortado presupuesto, se nos han recortado recursos por 12 billones, 12 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires. Quiero dar una cifra para que más o menos entiendan la magnitud de eso. El presupuesto total de la provincia de Buenos Aires son 35 billones. Nos ha recortado el gobierno nacional 12 billones, casi un tercio, un poco más de un tercio, de hecho, un poco más de un tercio de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. Eso está compuesto de distintas partidas, digamos. Por un lado de obra pública, en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional ha abandonado directamente, ustedes pueden ver recorriendo la provincia, pueden ver los esqueletos de la obra pública abandonada por el gobierno nacional. Son 1000 obras públicas aproximadamente que tienen una evaluación actual cercana a los 8 millones de pesos. Obra hidráulica, carreteras, rutas, escuelas, centros de desarrollo infantil. Bueno, en todas las áreas de la infraestructura tenemos 1000 obras abandonadas por 8 billones de pesos en la provincia de Buenos Aires y después se nos han recortado 4 billones de recursos monetarios, recursos financieros. En la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de esos recursos son recursos que estaban aprobados por ley, que el gobierno por ley le tiene que transferir a la provincia de Buenos Aires. Algunos otros eran a través de convenios entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, que eran recursos que tenían, obviamente, no eran discrecionales, para nada eran discrecionales, estaban sostenidos por distintas normativas jurídicas que se nos han recortado. Recursos que tenían que ver con el pago de los salarios a los docentes, recursos que tenían que ver, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, con el pago de salarios a los policías y por la compra de patrulleros, recursos que tienen que ver con distintos programas nacionales de salud que se dejaron de ejecutar totalmente en la provincia de Buenos Aires, de distinto tipo y especie. Entonces nosotros lo hemos denunciado públicamente, esta situación. Pero no termina ahí tampoco, la asfixia, la persecución, el hacinamiento que está recibiendo por parte del gobierno nacional la provincia de Buenos Aires, sino que también obviamente no hemos sido objeto de las transferencias que puede hacer el gobierno nacional ante situaciones de necesidad financiera o de catástrofe. Yo hoy lo comentaba en una reunión anterior, lo único que le ha dado el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires fueron 10.000 millones de pesos cuando fue la tragedia de Bahía Blanca, que con eso nos alcanzó un día, para sostener esa situación tan trágica que se vivió en un municipio en una región en general, porque no fue solo Bahía Blanca, sino fueron también algunos otros municipios circundantes. Es una asfixia permanente, también obviamente por la crisis económica se reducen el cobro de impuestos y por lo tanto lo que llega de coparticipación a la provincia y a los municipios. O sea que es una situación realmente exasperante, que nada tiene que ver con el respeto de un sistema federal, es decir, de la colaboración, del trabajo conjunto de un gobierno nacional con las provincias, pero repito, no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires, quizás sí sea más profundo en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional, el presidente definió que la provincia de Buenos Aires era su principal objetivo militar, por decirlo de alguna forma, sino que esto está pasando en todas las provincias de la Argentina. Yo creo que es un gobierno que todavía, o un presidente que todavía no ha entendido que un presidente tiene que gobernar un territorio y tiene que gobernar sobre la vida de, en este caso, 45 millones de personas aproximadamente. Es un gobierno nacional que no tiene territorio y no tiene población. No gobierna para los territorios porque no hace obra pública, no se preocupa ni de la salud ni de la educación, que son obligaciones constitucionales que tiene un gobierno nacional, y tampoco se preocupa por la situación, por la salud, por la educación de las personas. O sea que lo que estamos viendo permanentemente es una total despreocupación, repito, por las instituciones democráticas y por las instituciones republicanas y federales que se está viviendo hoy en Argentina. Pero más allá de esta cuestión, me parece que hay una situación que hoy estábamos hablando, lo decía Javier Osuna, el intendente de General Las Heras. Yo tenía anotado algunas cosas en ese sentido. Por mucho tiempo, ustedes se recordarán que se viene diciendo en Argentina que hay que saltear la grieta política que se ha generado, etc. Bueno, quiero decir que este es el gobierno que ha generado una grieta como nunca vimos en la historia de la República Argentina. A tal punto que es un gobierno que se refiere
a los argentinos para los que supuestamente solo gobierna, porque no gobierna, confiesa que no gobierna para todos los argentinos, es un gobierno que solo gobierna supuestamente, de acuerdo a sus declaraciones del presidente mismo y de varios de sus funcionarios, para los argentinos de bien. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Que ellos gobiernan solo para los argentinos de bien. No sé cuál es el recorte conceptual de cuáles son, lo puedo imaginar por las declaraciones que hacen, pero me imagino que por las declaraciones y por las acciones que llevan adelante, no deben entrar en el conjunto o en el subconjunto de los argentinos de bien los discapacitados, no deben entrar, porque claramente no gobierna para los discapacitados. Le han quitado muchísimos derechos y muchísimos recursos a los discapacitados. No deben entrar en el subconjunto de los argentinos de bien los jubilados, porque no solo que le han reducido sus ingresos reales, sino que cada vez que van a reclamar genuinamente por esos ingresos, los golpean, los reprimen, etc. Imagino que dentro de ese subconjunto de los argentinos de bien tampoco entran las provincias y los habitantes de las provincias, es decir, todo el pueblo argentino, porque están atacando totalmente y recortando los recursos de todas las provincias de Argentina. No deben entrar ni los profesores, ni los trabajadores no docentes, ni los estudiantes universitarios dentro del mundo de los argentinos de bien, porque lo que han hecho todo este tiempo es recortar los recursos, el presupuesto, etcétera, de las universidades nacionales. Así que yo no sé cuáles son los argentinos de bien, porque hago cualquiera de esos subconjuntos y no me queda claro cuál es. Por la negativa me doy cuenta cuáles son para ellos los que no son los argentinos de bien, pero no sé para quién gobiernan. Quizá los argentinos de bien son los fondos internacionales, lo que ellos llaman los argentinos de bien. Quizá los argentinos de bien son los que viven en Wall Street. Puede ser, es toda una definición política, ¿no? Para quien gobiernan. Por eso la gran preocupación que yo quiero expresar hoy realmente, en el marco de esta diplomatura en democracia y parlamento futuro. Y también poner un punto adicional, que tampoco es fortalecer el sistema democrático, que desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo hayamos visto como nunca antes en la historia argentina los grados de corrupción. Los grados de corrupción que se están viendo hoy en Argentina. Por nombrar los tres casos más conocidos, ¿no? Un presidente que participa de una estafa internacional, ¿no? Promociona directamente una estafa internacional por la que hay causas judiciales en los Estados Unidos, hay causas judiciales en la Argentina, en donde hay jueces federales que ya han establecido que hay que revisar el propio teléfono del señor presidente. Casos de corrupción como un funcionario de alto rango del gobierno nacional, del cual se escuchan audios que nadie desmiente, diciendo que se contrataban servicios médicos, que se compraban medicamentos, y de esa compra iba un 3% para la secretaria general de la presidencia, a la sazón hermana del presidente de la nación, y que había otro 5% que era flotante, porque todos nos preocupamos mucho por el 3% de Karina, pero yo me preocupo también un poco más porque ¿qué es el 5% flotante? ¿A quién va el 5% flotante? 3% iba a Karina, pero hay otro 5% flotante. Es toda una incógnita y no nos hemos preguntado mucho a quién va ese otro 5% flotante. Y lo último que hemos visto en vísperas de la elección próxima es que el candidato puesto directamente por el presidente, supuestamente por lo que uno lee en los diarios, era un candidato que no estaba validado por el resto de la fuerza política, que no lo quería el resto de la fuerza política. Se dice que tampoco lo quería la hermana del presidente, pero el presidente decidió ponerlo en cabeza de lista a un candidato que ha sido públicamente reconocido, fue financiado con $200.000, es lo que se puede comprobar de las transferencias. Algunos el propio Fred Machado, narcotraficante, dice que le dio $1 millón, en realidad, que lo ha tratado de esconder, ha tratado de evitar las respuestas hasta que no lo pudo sostener y se ha decidido que deje de ser candidato, O sea que todos estos eventos, todas estas situaciones tan extrañas, tan particulares que estamos viendo hoy en la Argentina, el ataque a las instituciones democráticas, el uso y abuso de instrumentos válidos por la democracia, pero no su uso y abuso con tanta proliferación en los últimos tiempos, las acciones
de ataque a las minorías, a los que pensamos distinto, a las provincias que no están de acuerdo con el programa económico del gobierno, a los distintos sectores. Sobre todo se ataca con cierta perversidad y con cierto sadismo a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Me parece que esto muestra muy a las claras una fuerte degradación de nuestro sistema democrático. Vivimos en una democracia, pero una democracia bastante, bueno, degradada. No es una democracia plena, creo yo. Por suerte seguimos teniendo los sistemas democráticos para ejercer el voto cada 2 años. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, hemos tenido una primera elección cuyo mensaje, nuestra interpretación de ese mensaje ha sido muy clara. Los bonaerenses, el pueblo de la provincia de Buenos Aires no quiere el avasallamiento de esta forma de las instituciones democráticas, no quiere este plan económico, no quiere estos niveles de miseria, de caída de la producción, de desempleo, de caída de los ingresos reales. Fue muy claro, fue plebiscitorio, creo, por un lado en contra del gobierno, por otro lado a favor de lo que se está haciendo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero muy rápidamente ahora tenemos otra oportunidad, ¿sí? Por eso yo quiero agradecer y celebrar que hayamos trabajado en conjunto, que podamos lanzar esta diplomatura en democracia y en Parlamento Futuro, porque me parece que estas actividades de formación, de debate, porque seguramente van a ser de un profundo debate sobre estas circunstancias globales, nacionales, provinciales, municipales, etcétera, me parece que va a ir generando, o regenerando, mejor dicho, una conciencia muy necesaria sobre el respeto de las instituciones democráticas que, repito, se han visto vilipendiadas, atacadas en los últimos años en la República Argentina, en todo nuestro territorio nacional. Así que, bueno, les agradezco a todos los que intervienen en la organización de esta diplomatura, a los que cursen, a los que estudien, a los que participen de estos cursos. Les deseo que tengan un buen debate, una buena discusión, y que efectivamente logremos esto que tenemos que seguir fortaleciendo desde hace más de 40 años, que es el sistema democrático nacional, que es el único que permite que justamente sea la política la que lleve adelante las transformaciones necesarias para nuestra patria. Muchísimas gracias.